que te refugies en Cristo. No importa lo fuerte que soplen los vientos en esta noche, Cristo está contigo. Y Dios te dice, no temas, no temas. Pon tus ojos en Cristo. Conéctate con nosotros en oración. Y en breve vamos a estar leyendo la palabra para fortalecer, para crecer y afirmar y echar raíces sobre la roca. Porque cuando edificamos sobre la roca de nuestra salvación, que es Cristo, y escuchamos la palabra de Dios, no hay diablo que venga a tumbarte. No hay diablo que venga a derrotarte. Porque la Biblia dice que Cristo nos ha dado toda autoridad. Mira qué lindo. Nos ha dado toda autoridad espiritual. Por eso, en esta noche, pueblo, gózate, porque somos una iglesia victoriosa. Y cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de secta o denominación. Estoy hablando que nosotros, los cristianos, nosotros los que hemos creído, somos el templo, somos la iglesia y estamos bajo pacto, un nuevo pacto, donde Cristo dijo, y sobre esta roca estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso yo digo, no es la religión, no es la secta, no es la denominación, es Cristo que nos bautiza por medio de su Espíritu Santo para permanecer y pertenecer al cuerpo, la iglesia, en una unidad espiritual. Por eso Dios nos está uniendo en esta noche para que escuchemos palabra de vida eterna y nos gocemos. Padre, gracias te damos una vez más en esta noche. Ministranos con tu presencia. Y gracias por tu unción que nos enseña todas las cosas. Gracias por la unción, porque no tenemos necesidad que nadie os enseñe, porque la misma unción, el poder de tu Espíritu Santo nos ministra, nos enseña, nos une, nos fortalece, nos da el poder, la autoridad, para que ninguna potestad del infierno, ningún espíritu inmundo venga a derribar a tu iglesia, porque estamos edificados sobre la roca eterna. Y gracias te damos por tu promesa de salvación, de sanidad, de autoridad, de poder, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos en esta noche. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué lindo que ustedes puedan estar aquí conectados juntamente con nosotros. De verdad que me gozo. Pudiéramos estar haciendo otra cosa, pero mira qué lindo. Como en esta noche estamos aquí conectados todos juntos, recibiendo del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Palabra de Dios. Por eso le damos gracias a Dios. Por Ana Rosa Cosme, por Diamante una vez más y por todos aquellos. Aquí yo veo Diamante bien activa, glorificando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, Dios es bueno. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta noche. Vamos a ver qué nos dice, qué nos quiere decir Dios a través de esta palabra gloriosa en Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y dice la Biblia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante que el mismo Jesús, que recorría todas aquellas ciudades y aldeas, él enseñaba, él predicaba el evangelio. Y dice la Biblia que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice que él miró aquellas multitudes y enseña que tuvo compasión de ellas. Y quiero decirte que cuando Jesús se manifiesta, como en el caso tuyo y en el caso mío, que Él nos salva por gracia y Él llega a nuestras vidas, yo quiero decirte que tu vida nunca va a ser igual. No va a ser igual. Por muchos tropiezos que tú tengas, por muchas pruebas, aun cuando usted y yo le hemos fallado al Señor, porque les hago una pregunta: ¿quién aquí no le falla al Señor? ¿Quién aquí entre usted y yo puede tirar esa piedra? No podemos, porque todos le hemos fallado al Señor. Y aún conociendo a Cristo, le fallamos al Señor. Pero hay algo que en nuestras vidas nunca va a ser la misma. ¿Y por qué? Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, aún con nuestras faltas y errores, hay un proceso que está tomando lugar. Y es ese proceso de perfección. La buena obra de aquel que comenzó en cada uno de nosotros, dice la Biblia, que Él la terminará, la perfeccionará hasta aquel día donde sonarán las trompetas, y en un cerrar y un abrir de ojos seremos transformados. Entonces se cumple aquella profecía que absorbida es la muerte en victoria. Porque asimismo, en esa condición humana donde hemos sido perdonados y restaurados, ahí se va a glorificar Dios al sonar de las trompetas. Y mira, les digo algo: aunque muramos antes que esas trompetas suenen, les digo que nuestra salvación, mientras que estemos en obediencia caminando con Cristo, hay una resurrección de gloria que te espera. Porque eso es promesa de Dios para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las promesas de Dios para tu vida. No importa, usted esfuércese, sé valiente. No te dejes engañar. No dejes que tus faltas y tus errores sean tu propio tropiezo o lo que otros digan de ti. Porque la Biblia dice que al ver las multitudes, dice la Biblia, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Hay mucho trabajo delante de nosotros. Yo no sé cuántos años tú llevas en el Evangelio o qué tiempo, pero Dios quiere decirte que Él te llama no para que estés mirando solamente. Dios te llama para servirle, porque mucho es el trabajo, pocos son los obreros. Nosotros estamos aquí arrancando con una obra y es fuerte, porque muchos dicen, muchos les gustan hablar de Cristo, muchos les gustan a predicar en medio de una conversación, pero la realidad es que donde está el campo de batalla, ahí donde está la necesidad, no es entre tú y yo como iglesia. Es lindo hablar de Cristo, usted y yo, o usted, su mamá, o usted, sus hijos en una congregación, pero no podemos solamente ser cristianos de congregación, tenemos que ser cristianos al exterior, en el mundo donde está la necesidad. Dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso que estas señales le seguían a los apóstoles. ¿Queremos que estas señales nos sigan? ¿Queremos ver los milagros? ¿Queremos ver almas libres? ¿Queremos ver los adictos libres? ¿Queremos ver milagros? Que las señales nos sigan. Pues tenemos que caminar. Tenemos que andar por todas las ciudades, por las aldeas. Tenemos que ir enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios. Y cuando nos movemos en fe y obediencia, ahí ocurren los milagros. El milagro no va a ocurrir solamente sentado en una banca, en una congregación. Dios te llama a poner tu fe en acción. Es mucho el trabajo. Y yo les digo que a veces se hace difícil levantar líderes, levantar personas que crean, que tengan fe, pero que también esa fe sea acompañada con obras. Porque la fe sin obra es ¿qué, pueblo? Está muerta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, nos congregamos, venimos a casa, oramos, quizás hasta ayunamos. Pero esto va un poquitico más allá. Porque tenemos que poner nuestra fe, todo lo que creemos, ponerla en marcha. Tenemos que obrar. No podemos solamente ser cristianos de cuatro paredes. No sé si me están entendiendo en esta noche. Y todo se comienza obedeciendo, de poquito en poco. Siempre he escuchado el cuento donde uno que se convierte y ama a Cristo y quiere servir a Cristo y tiene mucha visión y quiere ir a Nicaragua, Honduras, la China, y que un día se durmió y se acostó y que tuvo un sueño y que una voz le dice: vete a la China. Dice: Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? Se levanta aquel muchacho y dice: yo oí tu voz, Señor. ¿Cómo? Vete a la China. Digo: sí, Señor, yo voy a ir a la China. Y el Señor le dice: no, la China, la vecina. ¿Te das de cuenta? Y ahí es donde se comienzan todas las cosas. Poquito a poco. Poquito a poco. Comienza testificando con los vecinos, con tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y así es que se va prendiendo ese fuego. Dice la Biblia que entonces, llamando a sus 12 discípulos, capítulo 10, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Libeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le había entregado. Ahora, escucha bien, dice la Biblia, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se da de cuenta, todo comienza en casa. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No se proveen de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Escuche bien, iglesia. Es muy lindo moverse en el poder de Dios y la unción. Pero hay una realidad que cuando llegamos a Cristo y experimentamos el poder del Señor, por ejemplo, en mi caso, yo experimenté el poder de Dios cuando me libertó de las drogas, del alcoholismo y me libertó de muchas otras cosas. Pero todo esto viene con un precio. Iglesia, el poder de Dios sobre tu vida con el llamado, lo que yo estaba diciendo anteriormente, viene con un precio. Tu vida no va a ser igual. Y lo que sucede en muchas de las congregaciones es que no nos damos de cuenta, porque hay muchas iglesias que no están alineadas con el poder de Dios, no están alineadas con la doctrina. Entonces lo que sucede es que en sí no puede haber una doctrina o una enseñanza que nos enseña a afirmarnos sobre la roca que es Cristo. Y tristemente vivimos en unos tiempos finales donde la apostasía está metida dentro de estos lugares que se llaman iglesias. Por ende, no estamos recibiendo la edificación, la palabra que sana, la palabra que nos enseña, la palabra que nos edifica, la palabra que nos liberta, la palabra que nos protege y desarrolla el discernimiento adecuado para que no seamos engañados. O sea, las iglesias, y no todas, todavía hay unos buenos siervos de Dios allá afuera, hay un remanente que todavía enseña con gloria y poder. Y no escuchamos mucho de ellos. No escuchamos mucho de ellos porque se guardan de los hombres. Se guardan de la apostasía. Pero Dios los usa poderosamente. Y es lindo cuando Dios nos da la autoridad para servirle. Tú ves, Dios te llamó. Dios no te llamó para que tú seas una iglesia de 4 paredes. Dios no te llamó para ver de dónde va a salir tu próxima provisión o tu próximo milagro. Tú tienes al Dios de Israel sobre tu vida. Él es un experto en guiar multitudes por un desierto y abrir agua a donde no hay. Ese es nuestro Dios. Cuando el médico dice
que vas a morir y de repente alguien ora por ti y ahora usted está viviendo más años que lo que el médico dijo que tú ibas a vivir. Eso es un milagro. Por eso yo digo que cuando Dios te bendice, Dios te llama, Dios te demuestra su gloria como hizo con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, cuando llegó en el desierto, comenzó a dudar. ¿Te das de cuenta? Y Dios permitió eso para probar qué es lo que había en su corazón. Por eso, iglesia, escúchame, Dios te llama para que tú seas la iglesia, una iglesia llena de poder, de la unción de Dios, una iglesia llena de autoridad. Necesitamos entender que nosotros somos el templo, somos la iglesia, no somos cualquier cosa. Tristemente, la gran mayoría de los pastores no enseñan esto. Ellos enseñan sobre la iglesia, 4 paredes, que hay que hacer la obra de Dios de 4 paredes, hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que mantener. Pero cuando usted tiene una prueba, te dice, no, órale a Dios, que Dios te va a sacar de ese problema. No hay enseñanza, no hay consejería pastoral, porque todo es con una agenda insidiosa, todo es con una agenda oculta. Se trata más todo del dinero, de la casa, del salario del pastor. No, esa no es la iglesia. Nosotros no somos puestos como pastores para ver cómo vamos a sacarle el dinero al pueblo. Nosotros estamos ahí para orar, para supervisar la obra de Dios, dar consejería, recordarle a la congregación quiénes ellos son en Cristo. Son la iglesia. Y es un privilegio de poder pastorear las multitudes. Es un privilegio referirse o dirigirse al cuerpo de Cristo. Yo ahora estoy predicando a través de esta plataforma y yo veo las personas que entran y salen aquí en este perfil, pero yo quiero decirle algo a todas estas personas. Ustedes son la iglesia. Usted no es cualquier cosa. Aunque lo conozca, no lo conozca. Y Dios quiere que sepa que tú vas a pasar por pruebas. Tu fe va a ser probada como iglesia. Porque tenemos que entender que el que habita en ti es Jesús. La esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria en ti, como ya tú no perteneces a este mundo, hay una fricción en los aires con tu presencia. Por eso a veces cuando la gente te trata mal o te miran mal, no eres tú. Es la presencia que hay en ti. Tú eres el templo de Dios. Y por eso que aún en muchos de estos lugares, cuando tú entras en su iglesia o en su congregación y hay unos cuantos hermanos o hermanas que te ven y no te pueden resistir, es por la presencia que habita en ti. Tú no puedes ser como ellos porque Dios ha llegado a tu vida, te ha transformado, te ha cambiado y eso se percibe. Incluso hasta personas que llevan 10 y 15 años en la iglesia y no cambian. Y Dios también las quiere usar, pero no se dejan usar porque no quieren dejar la ira, no quieren dejar la envidia, no quieren dejar los malos pensamientos, el juicio. Y en debe de crecer en gloria de en gloria, van creciendo de desgracia en desgracia. No perseveran, no alcanzan lo que Dios tiene para ellos. Muchos pastores estancan el crecimiento de la congregación. Eso es un error. Las ovejas están ahí para trabajar también. Somos un cuerpo. Y las ovejas se tienen que usar y dejar que predique, que enseñen según el don que Dios le ha dado. Tienes que dejarla desarrollarse.
Los pastores no son protagonistas. Los pastores están para supervisar, para aconsejar, para disciplinar, pero no para decir quién puede y quién no. Eso lo decide el Espíritu Santo. Y esto se alcanza cuando hay pastores que oran, doblan rodillas y buscan la presencia, oran, se meten en la palabra. Pero tú vas a pasar prueba, iglesia. Cuando tú tienes la unción, el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ti, tú vas a pasar pruebas. Más abajo dice la Biblia: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mira qué lindo. Dice la Biblia que seamos prudentes, conscientes, sabiduría, sabios. ¿Sabe lo que significa simple en la Biblia? Un tonto. Tienes que tener cuidado. No confundas ser humilde con ser tontos. Escúchame, iglesia. Porque yo soy hermano que quizás no tengan mucho conocimiento en la palabra. Estos son los pequeños que el Señor habla en el cuerpo, que estos son los que más tenemos que amar, fortalecer, abrazar y proteger. Porque Dios coge a los pequeños y los exalta y los pone en posiciones altas. Porque a veces, cuando nosotros pensamos que todo lo sabemos, Dios tiene que humillarnos. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Pero aquí el Señor está diciendo que seamos prudentes, no simples, no bobos. Él dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Sé astuto, pero sé humilde. Y dice la Biblia: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Se cumplió eso en la vida de los apóstoles? ¿Eran los apóstoles usados por Dios con todas las señales, prodigios y milagros? Sí. Pero Dios te usa igual a ti. Y va a llegar el momento que tu fe va a ser probada. Pero cuando esto suceda, quiero decirte que tenga cuidado cómo tú reaccionas ante esa prueba. No reacciones mal. Reacciona con obediencia, con toda humildad. Y cuando te sientas perdido, perdida, que no sabes qué es lo que vas a hacer en medio de esa prueba, ora. No ponga la boca a hablar y decir cosas negativas. Humíllate ante la presencia de tu Dios. Dice la Biblia que aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. Cuando ellos fueron, los apóstoles fueron ante gobernadores y reyes y fueron llevados por causa del testimonio de Jesucristo, no los llevaron en caballos blancos de guerra, hermoso, carpeta roja doblada o una alfombra roja doblada así hasta la entrada del castillo del rey. No, a ellos los llevaron esposados, azotados y los tiraron presos. Porque a veces tenemos una mala percepción del evangelio, porque eso es lo que se nos ha inculcado a través de los años, a través del espíritu de apostasía y de error que ha entrado dentro de las iglesias hoy. Te enseñan y te dicen: vas a ser usado, vas a ir a todas las naciones, vas a volar para aquí, para allá. Y la gente se hace en su mente: uy, voy a volar, dinero, fama, gloria. ¿Has visto todos estos profetas de TikTok que lo único que profetizan es cosas buenas? ¿No has visto lo que se ha convertido hoy en día las congregaciones? Y se llaman iglesia. Ya no es el Espíritu Santo redarguyendo. Ya no es el Espíritu Santo sanando, convenciendo de pecado y salvando. Ahora son las pantallas de LED
humo en el altar, luces, conciertos, la farándula cristiana, artistas, a diestra y siniestra. Ya no es la presencia de Dios, ya no es el culto de oración, ya no es un culto de ayuno, ya no hay vigilia. Y todo está bien. Traiga sus diezmos, sus ofrendas. No. Hay que volver de nuevo a la senda antigua. Por eso es que mucha gente no se están convirtiendo a Cristo. Hicieron unas estadísticas aquí en Estados Unidos donde dijeron que un gran porcentaje están abandonando las iglesias. No, no es que están abandonando las iglesias. La gente se han dado de cuenta de la poca vergüenza que están haciendo en el nombre de Dios. Mientras que en países como Cuba, Perú, Venezuela, países humildes que no tienen medicina, ¿cómo vas a predicar la doctrina de prosperidad en un pueblo que se está muriendo de hambre por una dictadura, un régimen comunista? Mira Cuba, la condición que está ahora, gente comiendo de los latones de basura. Y otros países semejantes también. Por eso es que necesitan escuchar el evangelio, la doctrina de la palabra. Y hay que orar por estos medios y alcanzarlo. Que aunque no podamos enviar algo para allá para ayudarlo, pero aquí estamos en oración, lo reconocemos. Y Dios te ve. Y Dios va a abrir puertas pronto para que entre la provisión. Ya sea en Cuba, ya sea en Venezuela, ya sea en Honduras, ya sea en Colombia. Porque Dios no se olvida de sus hijos. Pero tenemos que hablar la palabra de que Dios está pendiente de ellos. Los apóstoles pasaron tiempo fuerte. La Biblia dice que Cristo les dijo a estos que les dio autoridad, porque ellos volvieron gozosos de esa misión. Y ellos le dijeron al Señor, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y Cristo les dijo, mira, no se gocen tanto que los demonios se sujeten a mi nombre. Gócense por cuanto sus nombres están escritos en el libro de la vida. Tener ese nombre escrito en el libro de la vida significa que tu vida nunca va a ser igual. Y cuando la gente escucha esto, piensa que van a ser millonarios, otros van a hacer esto y lo otro, y grandes cosas. La vanidad de la vida no significa que tú vas a pasar por prueba. He aquí todo aquellos que quieren vivir una vida piadosa sufrirán persecución en Cristo. Esto no se habla, esto no se enseña, porque quieren tener a la gente ocultas de la realidad del evangelio. Y si esto hicieron con el Hijo del Hombre, ¿cuánto más no van a hacer con cada uno de nosotros? Por eso tenemos que sentarnos y evaluarnos si estamos en la fe. Porque si pensamos que vamos a ser hijos de Dios para fama y gloria, porque esa es la mentira que hoy se promueve, porque hay dos tipos de evangelio. Hay un evangelio terrenal que no te dice la verdad. Ese evangelio terrenal, aunque habla de la Biblia, proviene de una sabiduría terrenal que es animal y diabólica, porque es tan malo igual. Cuando tú enseñas media verdad es malo, eso es pecado. Por eso la Biblia dice, no os hagáis maestros. Escúchame bien, iglesia. No os hagáis maestros sabiendo que vas a recibir mayor condenación. No digas que eres apóstol, evangelista, profeta, maestro y pastor y estés mintiéndole al pueblo con una agenda insidiosa, con una doctrina de prosperidad. Cristo le dijo, gozaos por cuanto nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero el apóstol Pablo allá en los Hechos habla de que es necesario que pasemos por el reino de Dios, que entremos en el reino de Dios por muchas tribulaciones. Oh sí. Por eso es que dice Apocalipsis, aquellas almas que están debajo del altar, Señor,
¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Allí en Apocalipsis dice que aquellos mártires pudieron vencer por el testimonio de la palabra de Dios y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. No amaron sus vidas hasta la muerte. Cristo enseñó: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Es mejor llorar un poquitico ahora porque vuestro llanto se convertirá en gozo. Y esto es un momento, iglesia, porque hay que prepararse para lo que viene. Hay que prepararse para lo que viene. La iglesia tiene que estar ejercitada en su discernimiento, parada en la palabra de Dios. Porque Dios te quiere fuerte. Dios te quiere bajo la unción y el poder. Y sobre todas las cosas, llenos de amor por los unos y los otros. Porque si tú tuvieras todas las riquezas, todos los dones, y entregara aún tu cuerpo así al fuego, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, y no tengo amor, de nada me sirve. Hay muchos cristianos que hablan lengua, tienen dinero, saben predicar, pero no tienen amor. De nada sirven. Porque la razón que Cristo pudo ir a la cruz y morir por ti y morir por mí, por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted que me está escuchando en esta noche por esta plataforma, quiero decirle que Dios te ama, que te mantengas fuerte, que te mantengas perseverando, pero mira, con tus ojos no puestos en los problemas alrededor de ti, sino en Cristo. Y hay muchas personas que aún diciendo esto tengo que tener cuidado, porque están pasando mucha necesidad, están pasando hambre y mucha necesidad. Pero Dios va a suplir. Dios te va a suplir. Pero sigue orando y sigue creyendo. Dios te va a suplir. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar. Pero sigamos creyendo. Nosotros estamos orando que Dios nos pueda bendecir también para poder suplir necesidad, porque yo reconozco, yo sé lo que estoy hablando. Porque vemos lo que está pasando. Eso para la gloria del Señor. Dios nos va a suplir. Que así sigamos creyendo que Dios nos va a bendecir y que sigamos creyendo que Dios va a suplir. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Y yo te pido por ello y te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú suplas acuerdo de tus riquezas en gloria. Súplanos, Señor, para que podamos ser una iglesia ejemplar, que podamos dar, que podamos sembrar. Yo te pido por Ana Rosa Cosme en esta noche, Señor. Te pido por Diamante también y por todos aquellos que nos están escuchando, Dios. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que tú puedas suplir, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y usted que nos está escuchando, que quizás no conoces a Cristo, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere salvar. Dios te quiere usar. Ahí donde tú estás, repite conmigo: Padre, te doy gracias
Me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que Dios te ama, que Dios te quiere usar, Dios te quiere perdonar y levantarte y usarte para la gloria de su nombre. Aquí estamos, iglesia. Pueden escribirme ya sea en la página Ministerio Internacional Jesucristo el Verdadero Dios, o aquí mismo pueden mandarme mensajes a través de esta plataforma y le contestaremos. Que así, amado diamante, pastora y evangelista Ana Rosa Cosme, les doy gracias, Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por estar con nosotros. Los amo en el amor de Cristo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Quizá hay nombres que no llamé aquí, que no he visto, pero quiero decirte que los amamos mucho en el amor de Cristo. Iglesia, siga adelante. Siga adelante en el nombre de Jesús. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Amén.